Muy buenas tardes, queridos amigas y amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Sin Salud Mental No es Salud. Yo soy el doctor Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y su anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. Octubre marca el mes nacional de la prevención del acoso, o bullying como es llamado en inglés, donde se busca prevenir el acoso escolar infantil y promover la amabilidad, la aceptación y la inclusión. Los adultos también podemos ser víctimas del acoso, así que ojo. El acoso es una forma de abuso emocional o físico que puede tener repercusiones de por vida en la salud mental de su víctima. En nuestro episodio de hoy hablamos de qué es el acoso, cómo podemos prevenirlo y cómo buscar ayuda tanto para la víctima como para el acosador. Recuerda, amiga y amigo, estamos aquí en este show para ti. Mi propósito es llegar a tu hogar, a tu computadora o a tu dispositivo móvil para brindarte información acerca de temas importantes que impactan tu salud mental. Así que conéctate en el chat con tus preguntas, comentarios y mensajes de apoyo para tus compañeros en la audiencia. Como siempre, un agradecimiento a nuestros patrocinadores sin quienes esta campaña no sería posible. Y como siempre, ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx, Tufts Health Plan y Museum of Science. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos como siempre a la sección ¿Sabía usted qué?, donde pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día de hoy. ¿Sabía usted que las razones que los estudiantes informan más a menudo como causas del acoso incluyen la apariencia física, la raza, etnicidad, el género, la discapacidad, la religión y la orientación sexual? ¿Sabía usted que el acoso tiene 3 características? El comportamiento es deliberado, siendo la intención del acosador el lastimar a alguien. El comportamiento es repetitivo, con un acosador a menudo atacando a la misma víctima una y otra vez. Y también existe ese desequilibrio de poder entre el acosador y sus víctimas, con el acosador escogiendo víctimas que percibe como vulnerables. ¿Sabía usted que hay 3 grupos de personas implicadas en el acoso? Los acosadores, las víctimas y los espectadores. Y cada uno de ellos juega un papel importante con diferentes roles que pueden contribuir al acoso, pero igualmente cada uno de ellos puede tener ese poder de detener el acoso. ¿Sabía usted que el gobierno federal comenzó a recopilar datos sobre el acoso escolar solamente en el 2005, cuando la prevalencia del acoso fue alrededor del 28%? De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, o National Center for Educational Statistics, en el 2019, 1 de cada 5 estudiantes reportó haber sido acosado. De aquellos estudiantes que informaron haber sido intimidados, el 13% experimentó burlas o insultos, el 13% fueron objeto de rumores, un 5% fueron agredidos físicamente, o sea, empujados, tropezados o escupidos, y un 5% se sintieron excluidos de actividades a propósito. Una porción más alta de niñas reportó haber sido acosadas en las escuelas que los niños, con un 24 versus un 17%. ¿Sabía usted que aunque ninguna ley federal aborda directamente el acoso escolar, el acoso se superpone como la discriminación por raza, origen nacional, color, sexo, identidad de género, edad, discapacidad o religión? Es por esto que las escuelas financiadas con fondos federales, incluidos los colegios y universidades, tienen la obligación de actuar y resolver el acoso en sus planteles. ¿Sabía usted que los programas escolares de prevención del acoso escolar han demostrado reducir el acoso hasta un 25%? ¿Y sabía usted que cuando respondemos rápida y consistentemente al comportamiento de intimidación y acoso, enviamos un mensaje claro que el acoso no es aceptable, podemos detener el progreso del acoso y hasta prevenirlo en un futuro? Para entrarnos en el diálogo acerca del tema del día de hoy, es mi gran placer el tener de regreso a nuestro show a la señora Ana Bulnes, trabajadora social clínica con más de 22 años de experiencia, quien obtuvo su maestría en trabajo social en Florida International University y es licenciada en los estados de Massachusetts, Florida, Texas y Vermont. Ana ayuda a sus clientes a abordar desafíos en sus vidas relacionados con el autismo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la ansiedad, depresión, estrés, los conflictos familiares y la crianza de los hijos, entre otros. Ella ve a sus pacientes como los expertos en sus vidas y ve a su papel como una guía hacia el conocimiento y la mejoría. Nuestro segundo invitado es el señor Gerardo Moreno Serrano, psicoterapeuta mexicoamericano, bicultural y bilingüe en práctica privada en Boston, Massachusetts. Gerardo ha participado en la impartición de seminarios para sensibilizar a los proveedores de salud médica y mental sobre temas relacionados a la intersección de diversas identidades de grupos minoritarios dentro de la comunidad hispana LGBT, incluyendo actividades y eventos de promoción y difusión guiados a incrementar el acceso a los servicios de salud mental, especialmente para las personas transgéneros
y género diversas. Bienvenidos a Sin Salud Mental No es Salud, señora Ana Burles y señor Gerardo Moreno Serrano. Hola, ¿cómo están? Hola, es un Muchas placer. Muchas gracias. gracias. ¿Desde dónde se conecta con nosotros, Ana? Yo estoy en Vermont en este momento. Qué bien, todavía ya con el foliaje del otoño. Y Ay, Gerardo, ¿de sí, dónde se bien. conecta con nosotros? Desde Boston. Qué bien, Desde chévere. Boston. Bueno, pues vamos al mambo. Ana, ¿cómo podemos definir el acoso? El acoso, típicamente como le llamamos bullying, es un tipo de violencia juvenil, aunque también le puede pasar a los adultos, que amenaza el bienestar de las personas. Esto puede causar daño físico, problemas sociales y emocionales, y en los niños puede causar problemas académicos también. En los adultos, el acoso laboral puede causar problemas en el trabajo, además del estrés, bajo autoestima, inseguridad, ansiedad y depresión. Y Ana, como mencionó, el acoso no es solamente físico, ¿verdad? Hay muchas maneras en las que puede suceder. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el acoso se puede manifestar más allá de lo físico? Más allá de lo físico, puede manifestarse en burlas, insultos y amenazas, propagación de rumores y la exclusión de grupos sociales. Y el acoso psicológico también puede verse en forma de ciberacoso, que incluye los mismos métodos, pero usando estos electrónicamente, como por las redes sociales y por email. Vamos con Gerardo. Gerardo, ¿cuáles son algunas de las señales de que alguien, no tan solo un niño, pero especialmente nuestros niños, de que alguien está siendo víctima del acoso? Bueno, puede haber muchos signos de los cuales tenemos que poner atención, especialmente los padres que están con los niños, los niños todos los días. Uno de esos puede ser lesiones inexplicables que a veces puede traer de la escuela. Perdón. Pérdida o ruptura de ropa, libros, dispositivos electrónicos o algunas, por ejemplo, joyas que pueda tener el niño. Pueden presentar dolores de cabeza o estómago o sensaciones de que tienen algún tipo de enfermedad. Hay cambios en sus hábitos alimenticios, ya sea de comida, de la cantidad cuando no comen nada o del horario también de comida. A veces tienen problemas para conciliar el sueño o tienen pesadillas frecuentes. Empiezan las calificaciones empiezan a bajar, se pierden a veces el interés en las tareas escolares o inclusive ir a la escuela y a veces empiezan tal vez a faltar a la escuela. O el niño se niega realmente a asistir a la escuela. eh, a a veces hay una pérdida repentina de amigas o desea de evitar situaciones sociales. A veces hay un sentimiento de impotencia, disminución de autoestima. Y también puede haber un comportamiento autodestructivo como escaparse del hogar, autoinfligirse heridas. O a veces casos graves se puede empezar a hablar de suicidio. Entonces, es entre algunas de las causas que en los niños se pueden ver. Y Gerardo, si estamos viendo estas señales, estos signos en nuestros hijos, ¿cómo podemos entablar esa conversación para extraer la información necesaria, ¿verdad? Y entender si en verdad están siendo acosados. ¿Qué preguntas le deberíamos hacer a nuestros hijos? Lo más importante es obviamente la comunicación que se puede tener como padres y que se tenga con los niños toda esta comunicación. Y a veces obviamente para los niños es difícil hablar de que si son acosados de alguna manera en la escuela, porque es algo que también a veces les da miedo decir o están avergonzados de decirlo. Y yo creo que empezar es una comunicación, tal vez empezar conversaciones tal vez cuando están en el automóvil o en alguna actividad que están haciendo o cuando están comiendo, cenando o en el lunch. Y empezar con conversaciones mucho más, no sin ser tan específicas. Cómo le fue en la escuela, que si hay algo bonito que les pasó durante el día, o qué es lo que ha pasado con algunos amigos, que se aprendió algo de una amiga o de otra persona que haya interactuado, o qué cambiará de su horario habitual. Y eso le ayuda como a empezar a fluir más esta comunicación, para que a veces también los papás puedan, inclusive a veces es, es bueno que si yo tal vez sufrí de acoso de niño,
Y tal vez empezar también, tal vez explicando al niño, mira, ¿sabías que tal vez también fue acosado? Sabiendo no que sí es acosado, pero como una manera de abrir esa oportunidad de comunicación y expresar tal vez ese hecho que pasó, para que el niño también se sienta que no es el único que puede ser acosado y que tal vez el papá o la mamá también lo fue. Y otra cosa es importante también definir con los niños qué es el acoso, porque a veces uno sabe lo que es el acoso, pero el niño no sabe. El niño lo puede interpretar de diferente manera o no saber que no está siendo acosado. Entonces también hablar de, oye, mira, esto es acoso de esta manera, no sé qué, para que el niño también tenga información y decir, ok, estoy siendo acosado o lo que me está pasando es otra cosa. Entonces también está dentro de la comunicación el que se abran todos estos caminos para poder hablar del tema. Claro, y como menciona Gerardo, también algo que es bien importante es entablar esa conversación y preguntarle a los niños todos los días cuando llegan de la escuela, oye, ¿cómo te fue hoy? Porque el padre que hace eso todos los días va a notar la diferencia cuando el niño habla, cómo es rápido acerca de qué bien le fue el día, hasta cuando como que se cohíbe y no quiere hablar. Y ahí uno puede notar esa diferencia. Así que es muy importante esa pregunta, nunca dejar de hacerse a sus niños, ¿cómo te fue en la escuela? Algo que está afectando a nuestros niños, Gerardo, es el acoso cibernético, ¿verdad? Como mencionó también Ana hace un momentito, el cyberbullying a través de las redes sociales. ¿Qué es el ciberacoso y por qué tiende a afectar a la víctima más allá del acoso clásico que veíamos antes de las redes sociales? Ok. Y ese es un tópico que es recientemente, desde que empezamos a desarrollar más de tecnología de móviles y de computadoras y que todo el mundo se está conectando mucho más de diferentes maneras en el aspecto cibernético. El ciberacoso es utilizar la tecnología para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a otra persona. Y se presenta manera de, por ejemplo, amenazas en líneas de texto o textos groseros, agresivos o despectivos, enviados, por ejemplo, también checar, por ejemplo, todas estas aplicaciones que ya se pueden utilizar, pero por ejemplo la de Twitter, que el Twitter también se ha utilizado como una manera de acoso cibernético, donde se envían mensajes que a veces los borran, pero bueno, se vio y El daño la ya está persona, hecho. eso está hecho. Entonces es una manera de cómo, y también es algo que es diferente al acoso que puede suceder en las escuelas, porque, y tiene mucho más repercusión, porque el acoso cibernético no tiene que estar presente la persona. Y además la difusión que tiene ese mensaje negativo y que hiere es mucho mayor que tal vez el acoso que sea una persona. También, bueno, o sea, sin disminuir, obviamente, la Claro. situación donde estoy personalmente, pero tiene mucho más consecuencias porque se difunde mucho más. ¿Por qué? Porque está en el internet, porque a veces se queda ahí, a veces se le pide a las personas que quiten tal vez el comentario, a veces lo quiten o no lo quiten. Y también estar conscientes que hay también leyes que ahora protegen contra el ciberacoso y estar pendientes de los papás más de qué es lo que le pasa a los niños diariamente precisamente con esto de preguntarles cómo están. Y a veces es también, especialmente para los hispanos, es cómo te sientes, porque nosotros no, a veces nos preguntamos cómo me siento. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Se te gusta la escuela? Todo eso. Y tenemos que empezar a incluir estas conversaciones desde un aspecto afectivo, donde es cómo te sentiste hoy, cómo te sientes con tus amigos, cómo te sientes tú, estás contento, estás feliz en la escuela. Todo eso nos ayuda también a abrir más en los canales de comunicación para saber si es algo que está pasando a nuestro hijo, es algo que tenemos que tener atención o tener cuidado, ¿no? Muy importante, ¿no? Ah, Yeah. perdón. Y algo que sucede con el ciberacoso que estabas mencionando, Gerardo, es el hecho de que tienen mayor alcance, ¿verdad? Y no hay manera de pararlo. Antes, si acosaban a uno en la escuela, pues uno estaba en la escuela quizás de 8 a 2 de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y pues aunque ya el acoso lo estaba afectando a uno durante la tarde y la noche, ¿verdad? La repercusión que puede tener sobre uno, uno lo escapaba, ¿verdad? Un poco porque no estaba siendo acosado, pero ahora con el ciberacoso, el acoso puede continuar 24/7, 365 realmente. Y también ahora el acoso, otro hecho de esto es que en estos tiempos estamos más conscientes acerca de nuestras identidades, que puede ser yo que soy tal vez cisgénero, o que soy de cierta orientación sexual, o que soy joven, mayor, o hispano, whatever, o de qué raza soy. Y ahora también la intimidación, los comentarios que se difunden a través
de manera cibernética, también están empezando a alcanzar todos estos aspectos de, no sé si ya sea de género, religión o intersexual, raza o diferencias físicas que podemos tener como algún tipo de discapacidad. Entonces, es mucho más complicado y como decías, aumenta más el daño que hace. Sí. Gracias, Gerardo. Ahora voy con Ana. Ana, como mencioné durante la introducción, hay 3 grupos de personas implicadas en el acoso, ¿verdad? El acosador, la víctima y los espectadores, los que están en el sideline, como dicen en inglés, ¿verdad? Me gustaría que hablemos del rol que juega cada una de estas personas a contribuir al acoso, pero también posiblemente a detenerlo. Entonces, hablemos del acosador, cómo contribuye y cómo puede poner fin al acoso. Ok. Hay varias razones por cuales las personas acosan. Una de ellas es el querer dominar a los demás, pensando en que esto tal vez le mejoraría su propio estado social. Otra razón puede ser el bajo autoestima de la persona que acosa, tener falta de remordimiento o no reconocer que sus comportamientos son un problema, sentirse enojado o frustrado. Y también hay veces que los niños en luchando para sentirse socialmente aceptados, pues pueden acosar. Y también en algunas situaciones la persona que acosa puede ellos mismos ser víctimas de ser acosado o de bullying. Eh, Ponerle fin al acoso juvenil quiere decir que tenemos que responder rápidamente y con consistencia, con estrategias en la comunidad. Puede ser, o sea, la mejor forma de pararlo es como de traerlo a la luz, de hablar de esto, tener estrategias comunitarias y escolares para ayudar a los individuos que están acosando. Y Ana, una pregunta, los espectadores, ¿verdad? Aquellos que están viendo lo que está pasando, ¿cómo pueden intervenir? Los espectadores pueden contribuir en el sentido de que ayudan a la situación, pueden contribuir, por ejemplo, si no hacen nada, las personas a veces si no se dan cuenta de lo que está pasando y se ríen, eso puede contribuir negativamente al acoso, a que continúe, pero también hay situaciones en cuales las personas pueden contribuir para ayudando a la víctima. En el sentido de ponerle fin al acoso por los espectadores sería envolver a un adulto, o sea, buscar ayuda de alguien que pueda traer un poquito más de consistencia y orden a la situación, trabajando con la comunidad, con los padres, con los maestros. Y algo que es muy importante que todos entendamos que no tan solo tiene que ver con el acoso, pero con en otros tipos de situaciones. Si ve algo, di algo, ¿verdad? Exactamente. A veces uno se cohíbe y dice, bueno, esta persona que está al lado mío lo vio, me imagino que esa persona dirá algo. No, debemos tomar cartas en el asunto y si vemos algo, decir algo, reportarlo de manera rápida para ponerle fin a esto. Es bien Voy importante. con, sí, voy con Gerardo. Gerardo, si alguien está siendo acosado, ¿está bien que se defienda físicamente? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque el usar una forma física para tal vez solucionar la situación, lo único que tal vez va a hacer escalar más la situación y tal vez las dos partes van a salir heridas y puede tener muchas más consecuencias, no nada más para el aspecto educativo, pero también legal y en no menos. Yo creo que la manera en que tenemos que, especialmente los papás, es empezar a investigar con la escuela cuáles son las herramientas, qué es lo que el recurso que puedo tener para manejar esta situación, tanto con los educadores, los maestros, tal vez con si hay algún consejero, pero ver cuáles son mis opciones para manejar esto y que ellos les ayuden también a cómo manejarlo con su hija, cómo platicar acerca de eso, también pueden tener ayuda para hacer eso. Pero definitivamente la fuerza física no es una opción. Um, y algo que es bien importante es que, o sea, obviamente hay muchos también inmigrantes hispanos aquí en Estados Unidos que a veces las formas de reaccionar en nuestro país es diferente y tenemos que pensar que estamos en un país diferente donde tenemos que respetar ciertas reglas y hay maneras, otros recursos que tal vez en nuestro país no hay, pero que aquí sí hay y que tenemos que aprender para poder utilizarlos y solucionar este tipo de situaciones.
Muy importante y excelente recomendación. Otra pregunta, Gerardo. ¿Cómo el acoso puede afectar a la salud mental de la víctima? Bueno, el acoso afecta a todas las partes, tanto el que es acosado, el acosador, y a los que ven el evento, ¿no? Pero específicamente para los que son acosados, puede haber consecuencias especialmente para los niños y que luego si eso no se resuelve y bueno, llega a la adultez y bueno, se hace un poco más difícil el problema. Hay impactos en salud mental, en el uso de sustancias a veces y a veces llega al suicidio. Entonces es importante hablar con los niños para determinar si el acoso escolar o la situación contribuye a esta preocupación. Dentro de eso también, o sea, de esto que estoy mencionando puede ser que se desarrolla depresión, trastornos de ansiedad, hay cambios en patrones alimenticios, en el sueño, ausentismo, problemas académicos, problemas de interés en actividades que antes les solían disfrutar los niños y ahora ya no quieren, que, como decía, pueden prolongarse hasta la adultez. Ana, ¿cómo las víctimas pueden buscar ayuda y qué tipo de ayuda hay disponible allá afuera? Bueno, hay muchos recursos en las escuelas, tienden a tener bastantes recursos en esto, pero también depende de la escuela y hay que averiguar con las autoridades en las escuelas. Pero las víctimas siempre pueden hablar con un adulto, no tiene que ser su padre si no se sienten cómodos, pero puede ser un consejero, puede ser un maestro, puede ser una persona que trabaja en la escuela. También, si no se sienten cómodos hablando con esas situaciones, pueden pedir a los padres que lo lleven a un terapista y así pueden accesar esa información y tal vez los terapistas le pueden ayudar a tener esas conversaciones con la familia y con los maestros también. Y además de buscarle ayuda a la víctima, ¿el acosador también podría beneficiarse de ayuda? Sí, los niños que acosan pueden beneficiarse mucho de educación en habilidades sociales, en habilidad de cosechar amistades, empatía y control de la ira en terapia o en educaciones que sean individuales y no necesariamente en grupos, con un enfoque a identificar los comportamientos que se esperan, o sea, los comportamientos aceptables. Ahora me gustaría pasar este segmento de manera rápida, pero muy importante, hablar acerca de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y me gustaría comenzar con algunas definiciones. Así que, Gerardo, ¿cómo podemos definir la diversidad? Y denos un ejemplo de manera somera. Bueno, la diversidad es la diferencia que puede haber entre personas o un grupo social o el grupo que sea, de cosas, opiniones, elecciones, entre muchas otras. Dentro de los seres humanos existe siempre la diversidad cultural, étnica, sexual, lingüística, ideológica, religiosa, entre otras. Eso es lo que es la diversidad de un grupo. Y un ejemplo que puede ser la diversidad de etnias que hay en todos los países. Hay grupos étnicos, por ejemplo, de indígenas. Yo voy a hablar, por ejemplo, de México, que soy de allá de México, donde hay una inmensidad de diversidad de grupos indígenas, que no todos son indígenas y pertenecen al mismo grupo. Hay diferentes grupos que son indígenas, pero la diversidad existe. Hay diferentes grupos étnicos, diferentes grupos indígenas, y eso es lo que llamamos la diversidad dentro de un grupo. Y de la misma manera, ¿cómo podemos definir la equidad? Y si nos puede dar un ejemplo también. La equidad es la creación de condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades de las personas históricamente discriminadas, por ejemplo, ser mujeres, grupos étnicos, personas con diversidad funcional o intelectual, para que puedan integrarse a la sociedad en forma igualitaria, con respeto y autonomía. La equidad consiste también en no favorecer el trato de una persona perjudicando a otra. Y un ejemplo que podría ser de que es equidad, que es la que también está manejando mucho más en los últimos, por 5 o un poquito más de años, es, por ejemplo, tener equidad de salarios, de pago por horas extras, acceso a la educación, la equidad social o justicia social, que ayuda también a tener más equidad en la sociedad. Esos son ejemplos de lo que es equidad dentro de un ambiente. Y por último, ¿qué es la inclusión? Y también si nos puede dar un ejemplo. Okay. La inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos.
independientemente de sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades médicas. Y un ejemplo de esta, que es la inclusión, es, por ejemplo, la inclusión que hacemos en las escuelas de niños con algún tipo de, lo que llaman discapacidad. Que como en vez de segregarlos en un grupo especial, los integramos y para buscar esa equidad. Y ese es un ejemplo, o esa inclusividad. Y por ejemplo, también lo que ahora últimamente estamos tratando de usar es el lenguaje inclusivo, donde hay personas que, o sea, en nuestro idioma pues tenemos hombre, masculino y femenino, pero no nada más hay ese grupo donde hay también personas que se identifican que son de un género diverso, y el lenguaje de nosotros no está creado para poder incluir a todas estas. Entonces la inclusión se hace con ciertas modificaciones al español para que esas personas también se sientan incluidas dentro de cómo ser descritos como humanos sin tener que ser nada más hombre o mujer. Amigo, le hago esta pregunta a Gerardo porque realmente es muy importante y estamos viendo este movimiento, ¿verdad?, en los últimos años a causa de diferentes situaciones que han pasado aquí en los Estados Unidos, donde estamos viendo como un resurgimiento de ese racismo y de esos problemas a nivel racial y de discriminación que gracias a Dios ha llevado a este movimiento de que estemos hablando más acerca de la diversidad, la equidad, la inclusión. Y me gustaría preguntarle a Gerardo, para cerrar esta parte de la conversación, ¿cuán importante es promover la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestra comunidad para fomentar la aceptación y quizás mejorar parte de lo que es el acoso y el bullying? Uh-huh. Bueno, las tres promueven lo que es la visibilidad de identidad, ya sea étnica, racial, en este caso como hispanos, y el reconocimiento de derechos que tenemos y el acceso a servicios, o sea, las mismas oportunidades de acceso a servicios que otros grupos que sean. Que eso nos ayuda mucho a esta aceptación, pero también la normalización de que no somos un grupo aparte que quién sabe qué necesidades tenga, pero también somos un grupo que podemos con cualquier otro, que tiene derechos, que tiene obligaciones, que tiene ciertas identidades, ciertas diferencias, cierta diversidad. Y eso es lo que nos ayuda a tener esta aceptación dentro de lo que es la sociedad como conjunta. Muchas gracias. Ana, un rol que todos deberíamos tomar es el de defensor, ¿verdad? Así que como Ana, como Gerardo, como Félix, como María que nos está viendo, como José que nos está viendo, ¿cómo podemos prevenir el acoso? ¿Cómo podemos ser defensor de nuestra comunidad o en nuestra comunidad? Bueno, la cosa más importante, que fue la que dijiste tú, que si vemos algo hay que decirlo. Es prevenible, el acoso es prevenible, especialmente cuando las comunidades se unen con este propósito. Pueden crear estrategias para apoyar a las víctimas, redirigir los comportamientos de los niños que acosan y cambiar la perspectiva de los adultos y los jóvenes que la toleran en grupos, en las escuelas y en las comunidades. El punto es crear conciencia y no tolerar ese comportamiento, y si vemos algo hay que decir algo. Importante. Ya estamos llegando casi al fin del programa, así que me gustaría que me den un breve consejo, una reflexión como mensaje de cierre. Voy primero con Gerardo. Bueno, yo creo que, yo estoy pensando yo creo que más que nada para la comunidad hispana es, qué bueno que están aprendiendo sobre esto, pero también a veces tenemos que repensar uno mismo como hispano. A veces hay cosas que culturalmente hacemos que no son adecuadas. Todas las culturas tienen cosas buenas y malas, y a veces tenemos que también repreguntarnos acerca de nuestra propia cultura. Porque a veces también lo que es el acoso o el bullying, a veces no sucede nada más en las escuelas. Sucede también dentro de mi amistad con alguna amiga, de la amistad con los padres, o cómo refieren a mí si soy más joven. Y tener cuidado de cuál es el lenguaje que utilizamos, porque a veces también puede ser acosamiento, que lamentablemente se ha normalizado, pero no es adecuado. Entonces, como que reflexionar cada persona acerca de, bueno, no nada más en la escuela va a ser, no nada más tal vez con los amiguitos, sino también, o sea, tal vez estoy acusando a alguien, tal vez diciéndole algo ofensivo, tal vez diciéndole, repitiendo algo ofensivo, o refiriéndose a persona con un sobrenombre, creo que es, bueno, no sé,
Y, o sea, en repensar eso. Entonces yo creo que es nada más repensar a veces estas cosas porque a veces no nos damos cuenta si tal vez yo también soy acusador. Y no conscientemente, pero tal vez lo estoy haciendo porque aprendí a hacer eso. Entonces es un mensaje de reconectar y repensar las cosas a veces también. No, definitivamente dentro de nuestra cultura a veces tenemos un lenguaje y unos pensamientos que vienen inculcados de generación en generación que no debería utilizarse como excusa, ¿verdad? Así es que he sido criado, ¿verdad? Pero como una oportunidad para aprender y para cambiar, para que entonces podamos romper con este ciclo para las generaciones próximas. Así que me encantó su mensaje, Gerardo. Ana, breve consejo de reflexión de cierre. Me parece, me encanta mucho también ese mensaje de Gerardo de ser el ejemplo que queremos ver en el mundo, ¿no? Pero también es muy importante mantener las líneas de comunicación abiertas con los niños, con las personas queridas, mantener un clima de aceptar la información que las personas nos dan para que todos se sientan cómodos hablando libremente, así pues sabemos lo que está pasando en las vidas de ellos. Muchas gracias a ambos. Gracias Ana Bulnes y Gerardo Moreno Serrano por visitarnos aquí a Sin Salud Mental No es Salud y esperamos verlo pronto nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta Bye. luego. Amigas y amigos, el acoso es un comportamiento agresivo que es intencional e implica un desequilibrio de poder o fuerza. Es un comportamiento repetitivo que puede ser físico, verbal o emocional. Mientras que los niños pueden intimidar a otros utilizando medios más físicos, las niñas suelen intimidar mediante la exclusión social. El acoso ha sido parte de la escuela, incluso de los lugares de trabajo durante años. Sin embargo, más recientemente, como mencionamos, la tecnología y las redes sociales han creado un nuevo lugar para el acoso que ha ampliado su alcance. Prevenir y detener el acoso implica el compromiso de crear un entorno seguro donde se puede prosperar social, académica y laboralmente sin tener miedo. Los estudiantes que experimentan intimidación pueden sentirse abrumados, deprimidos, ansiosos. Si su hijo o su estudiante tiene problemas en la escuela o con amigos, como resultado del acoso, un profesional de la salud mental puede ayudarlo. ¿Cómo buscar ayuda? Pueden ir a la página de stopbullying.gov o stopbullying.gov, que es una página web del gobierno federal administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, stopbullying.gov, que brinda información de diferentes agencias gubernamentales sobre qué es el acoso, qué es el ciberacoso, quiénes corren riesgo de padecerlo y cómo usted puede prevenir y responder al acoso. Recuerda que aquí en el Mundo Boston estamos decididos a desempeñar nuestro papel creando conciencia sobre los problemas de salud mental en nuestra comunidad donde todavía se considera un tema tabú. Sigamos rompiendo barreras con ese diálogo. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? Puedes comunicarte a la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no tan solo si se está pensando en quitar la vida. Y la llamada es gratuita, confidencial, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Así que recuerda, bien fácil y rápido, 988. También puedes buscar ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llamar al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a esos mensajitos preocupantes que escriban tus familiares, amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a un familiar, llama al 911 si es una emergencia. Amigos, amigas, conéctate con el Mundo Boston y nuestra página de internet saludma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás todos los videos de nuestro show y los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario relacionados a los diferentes temas para que te pongas al día ahí viéndolos todos. Y gracias nuevamente a nuestros auspiciadores. Ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx, Tufts Health Plan y Museum of Science. Te exhorto también a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo juntito, Félix Torres MD por Facebook, Twitter y YouTube. En 2 semanas regresamos con otro tema muy importante y pertinente luego de los últimos huracanes, y es que estaremos hablando de qué es el cambio climático, cómo los desastres naturales afectan nuestra salud mental, especialmente a las poblaciones marginadas. Hasta entonces, amiga, amigo, yo soy el Dr. Félix Torres y recuerda como siempre que sin salud mental no hay salud. Hasta la próxima.